doctor Pisano, de nuevo con ustedes, y hoy trataremos un tema que es bastante clave y es muy actual. El injerto capilar sabemos que a través de los años ha cambiado muchísimo. En este momento podríamos decir que estamos en el clímax del injerto capilar en el mundo. Eh, el crecimiento de procedimientos ha sido en forma exponencial. Por lo tanto, también los resultados, y los buenos y los malos, son los que vamos viendo a cada día. Por lo menos aquí en España tenemos una historia bastante larga de injerto capilar y quizás en Europa hemos sido casi los pioneros en muchos tipos de tratamientos. Y bueno, los temas que a mí me preocupan básicamente son en relación a cuáles son las expectativas de los pacientes últimamente. Y bueno, tengo que ser muy claro con ellos, no les tengo que mentir, tampoco los tengo que desesperanzar, porque todos los pacientes pueden estar algo mejor eh, en relación a lo que estaban antes. Sí, en los casos en donde es imposible realizar un injerto capilar, yo no soy muy partidario de utilizar pelo que no sea de cuero cabelludo, aunque si es necesario se hace, pero creo que mientras se pueda extraer cabello del cuero cabelludo es preferible. Bueno, nos vamos a encontrar con diferentes pacientes de diferentes edades, de diferentes grados de calvicie, algunos con una calvicie más agresiva, otros con una calvicie menos agresiva, y obviamente que la genética es la que va a marcar el curso de esa calvicie. Cada vez tenemos pacientes más jóvenes. El tema de capilar es algo que va variando de acuerdo a las épocas. Es cierto que los resultados que vemos últimamente, desde mi punto de vista, son positivos y son superiores a los que veíamos hace 10 años atrás. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que la técnica de FUE, al tener menos tejido por cada implante, nos da la posibilidad de aumentar la densidad por centímetro cuadrado. Y hablando de la densidad por centímetro cuadrado, me detengo acá un momento porque este es el punto clave para que la gente se dé cuenta de que no se puede hacer magia. Imagínense que en un paciente normalmente tenemos un área que puede ser de 10 por 15 en la zona frontal, o entradas que pueden tener 3 a 4 centímetros de ancho cada una por 6 o 7 de profundidad, y si vamos sumando superficies cuadradas y centímetros cuadrados, vamos a ver una realidad, que es cuántas unidades necesitamos, pero lo más importante es cuántas unidades nosotros podemos ofrecer a cada paciente. Esto también va a depender de la calidad de su pelo, si la zona donante tiene el pelo grueso o muy fino, del color del cuero cabelludo, de la zona de transición, de la zona remanente, si eso sigue evolucionando o no. Entonces, a la hora de plantearse eso, tenemos que llegar a un acuerdo y hacerles ver a todos los pacientes que no podemos hacer algo más, no es magia, no podemos realizar un tratamiento mágico para esto. Entonces, bueno, me veo en la obligación de hacerles entender que la mejoría va a ser importante, que además, dependiendo de la superficie, por ejemplo, si tenemos entradas pequeñas, podemos concentrar todas las unidades en esas zonas. Ahora, si tenemos una zona de entradas más la zona del vértex y luego de coronilla, imagínense que no podemos cubrir todo en una sesión. Sí, es verdad que en algunos lugares y algunos pacientes vienen, no, pónganme algo en la zona de la coronilla, aunque sea poquito, y yo les digo, mire, yo no quiero desperdiciar unidades foliculares en la coronilla porque prefiero destinarlas a la zona frontal, que es donde más preocupa a la gran mayoría, y básicamente es donde el espejo nos marca cuál es nuestro problema. Entonces, desde este punto de vista, tengo que ser muy sincero con ellos, ¿no? También sobre el tema del tratamiento a seguir en un futuro. Los pacientes que vienen y son cada día más jóvenes, ellos, digamos, estamos un poco en desacuerdo en la sociedad cuál es la idea ideal para hacer un injerto capilar, pero yo creo que un chico que tiene 25 años y tiene una pérdida muy grande, la zona frontal, que es la que más se ve, por lo menos esa zona habría que cubrirla digamos, en un porcentaje mayor. ¿Por qué? Y no, la línea alta, sí, es verdad que uno puede decir, bueno, la línea tiene que ser alta porque ya vas a pasar a los 30, etcétera, etcétera.
Pero actualmente estoy replanteándome si un paciente de 22 tiene que verse como un chico de 30. Y si en ese momento, que no sabemos cuál va a ser la evolución, es preferible a colocarle unidades foliculares en la zona frontal y llenarlas, y en el futuro en todo caso tendrá que dejarse el pelo más largo y con eso cubrirse más superficie del cuero cabelludo descubierta. Entonces, bueno, después en pacientes mayores, obviamente que todo depende también de la calidad del pelo. En pacientes mayores el pelo también está algo más envejecido, quizás más fino, la densidad es menor, pero siempre podemos jugar con mejorarlo porque hay medicamentos que pueden ser tomados por vía oral o por vía tópica. Se pueden elegir los dos, se puede elegir uno, y los dos nos van a ayudar. Y bueno, también en mujeres que quieren hacerse un injerto capilar porque se ven en la zona muy despoblada, siempre les advierto que esto es una patología. La calvicie es una patología androgenética. Es una enfermedad que está dentro y descrita en la OMS. Y sería donde no hay pelo, donde debería haber pelo. Esto causa muchos problemas, porque uno lo va perdiendo. No es que nació sin pelo, sino que nació con pelo y lo va perdiendo. Y esa pérdida causa angustia, porque da una sensación de vejez prematura, se podría decir. Entonces, bueno, tenemos que también integrar todo lo que es el cráneo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos pacientes que quizás tienen las orejitas prominentes, tenemos que ver la posibilidad de mejorarlas, o pacientes que tienen bolsas. Digamos que la belleza quizás o la mejoría en el facial o del aspecto tiene que ver con muchos puntos. Entonces, tenemos que informar y llegar a un acuerdo. Actualmente las lociones, que pueden ser a base de tutasteride o pueden ser a base de finasteride. Yo prefiero realmente el finasteride porque da buenos resultados, es más económico y funciona bien. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Si veo que funciona bien. He tenido pacientes que han recuperado muchísimo la zona de la coronilla, principalmente porque la zona frontal es muy difícil de recuperar con, con medicación sola, pero la coronilla, bueno, hay zonas que ya no tienen más pelo, así que por más que pongamos lociones o tomemos medicamentos, no va a crecer nada. Ahora, si tenemos una zona que está debilitada y algunas unidades, y hay algunas zonas donde ya ha perdido la densidad, porque eso es lo que podemos ver en la coronilla, que se ha perdido todo o se ha perdido densidad. Quiere decir que las unidades remanentes que tenemos son unidades que son vitales, entonces podemos colocar pelo alrededor. Ese pelito que remanente en unidades que se ven fuertes no tienen por qué caerse al día siguiente. Bueno, vamos a seguir tocando el tema. Espero que hayan tenido por lo menos un pantallazo de lo que es el tema ahora. Tenemos que ponernos de acuerdo qué les podemos ofrecer, sin mentirles, siendo sinceros con ustedes, con sus padres, con sus esposas, con sus esposos, lo que sea. Tenemos que ser sinceros porque no podemos crear un mercado de falsas expectativas, sino de responsabilidad. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.